Bienvenido al video de esta semana. En esta clase trabajaremos sobre el proyecto integrador. Recuerda que el proyecto integrador o proyecto final consistía en estar midiendo una planta medicinal durante cierto tiempo. Nosotros estuvimos midiendo la altura o crecimiento de esa planta durante parte del momento 1 y durante todo el momento número 2. Entonces, en este momento tú deberías de tener una tabla algo parecida a la que tengo de este lado. Este ejemplo que yo tengo aquí es una tabla de una compañera de otro grupo que con sus datos vamos a hacer el ejemplo de cómo tú deberás entregar tu proyecto final al término de esta semana. Entonces, de este lado ella tiene la fecha y de este lado anotó la altura que midió su planta. Obviamente al principio midió 16 y al final el 25 de noviembre midió 24.5 centímetros. Recuerda, la planta que estuvimos midiendo fue una planta medicinal. Entonces, en la primera parte de tu proyecto final tendríamos el planteamiento. En ese planteamiento vas a incluir tu tabla y de esa tabla vamos a obtener los siguientes datos. El primer dato sería la altura inicial. Y entonces, dentro de la tabla yo puedo observar que la altura inicial sería 16. Por lo tanto, mi altura inicial sería 16 centímetros. Otro dato que voy a necesitar y que tengo que sacar de mi tabla será el factor de crecimiento de la planta medicinal con la que estuve trabajando. Y para calcular ese factor de crecimiento, necesito el crecimiento total de la planta sobre el número de días. Y para obtener el dato del crecimiento que tuvo la planta, voy a tomar el último valor de mi tabla y le voy a restar el valor inicial de la altura de la planta. Entonces, en este ejemplo, tomaría 24.5 y le restaría 16. De forma que esto me va a quedar como 8.5. 8.5. Entonces, mi factor de crecimiento sería igual a los 8.5 centímetros, que es el crecimiento, sobre el número de días. Y aquí el número de días yo lo voy a sacar de esta columna donde tengo que empezó a medir el 24 de octubre y terminó, o la última medición fue el 25 de octubre. Y si sacamos cuentas, desde el 24 de octubre hasta el 25 de noviembre son 32 días. Quiere decir que esta alumna midió por 32 días la altura de su planta. Entonces, de este lado voy a poner esos 32 días para poder calcular ese factor de crecimiento. Y al hacer la división de 8.5 sobre 32 días, me quedaría que mi factor de crecimiento es igual a 0.266. Y este sería el segundo dato que voy a necesitar. Recuerda, en la primera parte del proyecto integrador vas a poner el planteamiento. Dentro de esa sección del planteamiento tendrás que incluir la tabla de las medidas que obtuviste para poder tener los días, la altura inicial y la altura final. Y dentro de esa misma sección del planteamiento vas a obtener los datos de la altura inicial y el factor de crecimiento. La segunda parte de tu proyecto final o proyecto integrador será el desarrollo. Dentro de ese desarrollo vamos a trabajar el siguiente planteamiento. La altura de la planta será igual al factor de crecimiento por el tiempo en días más la altura inicial. Aquí es importante que recuerdes que como cada uno estuvo trabajando con una planta diferente, su factor de crecimiento y la altura inicial de la planta será diferente. Por lo tanto, ningún proyecto podría coincidir. Solamente los pasos serán los mismos. Entonces, con lo que me dice el planteamiento, voy a generar una función lineal. Y como podrás ver, me dice la altura de la planta, que yo la puedo representar con la letra H. La altura de la planta
será igual al factor de crecimiento, que recuerda, el factor de crecimiento ya lo calculamos al principio y para mi caso es 0.266 multiplicado por el tiempo, que es importante que el tiempo lo debemos de manejar en días, más la altura inicial. Entonces, la altura inicial de mi ejemplo es 16 centímetros, por lo tanto yo aquí voy a colocar 16. Entonces, en este caso, mi ecuación lineal quedó de esta forma. Tu ecuación lineal tendrá otro factor de crecimiento diferente y otra altura diferente inicial de la planta. Ahora que ya generé mi función lineal, voy a hacer una tabla de valores para generar también, dentro de un plano cartesiano, la recta que representa a esta función lineal. Entonces, en la primer columna tendré los valores de los días, que recuerda que los días están representados con la letra T dentro de la ecuación, y en otra columna tendré la altura. Y también recuerda que la altura está representada con la letra H. Entonces le voy a dar valores a los días empezando con el 0 y después 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Y ahora simplemente voy a sustituir la variable t dentro de mi función original. Entonces tendría, por ejemplo, que la altura cuando vale 0 será igual a 0.26 por el tiempo que ya dijimos que vale 0 más 16. En este caso, cuando la altura está en función del tiempo 0, simplemente va a valer 16 porque al multiplicar 0.266 por 0 se vuelve 0 y me va a quedar nada más 16. 16 de este lado. Ahora voy a sustituir el valor tiempo cuando tengo 5 días. Entonces voy a decir la altura de la planta cuando han pasado 5 días es igual a 0.266 por 5 días, que es lo que vale t, lo saqué de acá de la tabla, más 16. Entonces la altura cuando han pasado 5 días va a ser igual y al hacer esta multiplicación más 16 obtendría simplemente 17.33. Y este sería el valor en función de 5 días. Tendría que cuando han pasado 5 días, mi planta mide 17.33 centímetros. Ahora lo único que se tiene que hacer es sustituir dentro de la función original cada uno de los valores que le dimos al tiempo, de forma que al final nos va a quedar la tabla más o menos de la siguiente manera. Como podrás ver, yo sustituí dentro de la fórmula cada uno de los valores que le di al tiempo, desde el 0, 5, 10, 15, 20, 25 y 30, obteniendo los valores en función del tiempo para la altura, 16, 17.33 hasta el 23.97. Y esta tabla de valores la he graficado dentro de un plano cartesiano, en donde el eje de las X será el valor tiempo, o sea, los días, y el eje de las Y será la altura o el valor H. Porque recuerda que lo que obtuvimos al principio del problema fue una función con respecto a la altura de la planta. Entonces recuerda, dentro del plano cartesiano lo único que hice fue graficar cada una de las coordenadas. Por ejemplo, la coordenada 0,16 la grafiqué en el eje 0 y 16 en H. El siguiente punto fue 5,17.33, que es el que tengo aquí, 5 en el eje de las X y 17.33 hacia arriba sobre el eje de las Y. Y así fue que grafiqué cada uno de estos puntos. Dentro del plano cartesiano terminé graficando todos los puntos
para entonces al final obtener una línea que sería la recta de mi función original. Entonces, al unir cada uno de los puntos, obtendría la recta que representa a mi función original. La última parte de tu proyecto integrador será la comprobación de la pendiente. Para esto vamos a utilizar dos coordenadas que las podemos sacar de los valores que generamos en la tabla o también las podemos sacar del plano cartesiano. En este caso, yo voy a utilizar la tabla y voy a utilizar la coordenada 10,18.66 y también voy a utilizar la coordenada 15,19.98. Entonces, mi par de coordenadas que voy a utilizar me va a quedar 10,18.66 y mi segunda coordenada que voy a utilizar va a ser la del 15, 19.98. 19.98. Y aquí voy a utilizar la fórmula de la pendiente que ya conocemos desde el primer momento. Tendría y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, esta sería mi x1, mi x2, mi y1 y mi y2. Ahora simplemente voy a sustituir los valores dentro de la fórmula de la pendiente, o sea que obtendría que la pendiente es igual al valor y2, o sea 19.98 menos y1 que es 18.66 sobre lo que vale x2 que es 15 menos x1 que sería 10. Y al hacer estas operaciones y divisiones me va a quedar que la pendiente es igual a 0.264. Y como podrás observar, el valor que obtuvimos de la pendiente se encuentra dentro de nuestra función original, porque recuerda que esta función tiene la forma y es igual a m por x más b. Y entonces la pendiente dentro de la función original sería 0.266, que coincide con el valor que calculamos 0.264. La única diferencia es que como acá utilizamos menos decimales, el valor nos dio un poco diferente, pero en esencia el valor de la pendiente es el mismo, por lo tanto comprobamos que la pendiente de nuestra función es correcta. Ahora te voy a explicar cuáles serán los elementos que debes de incluir dentro de tu proyecto final o proyecto integrador. Primero debes de saber que este trabajo lo vas a entregar en hojas blancas, también vas a ocupar hojas milimétricas para realizar la gráfica del tiempo con respecto a la altura, y lo puedes hacer a mano o también lo puedes hacer en computadora. Eso ya dependerá de lo que tú elijas, pero tendrá que ser en hojas blancas y también en hojas milimétricas. El primer elemento que vas a incluir dentro de tu proyecto final será la portada. En esa portada puedes incluir tu nombre, el nombre de la escuela, tu grupo y la materia. El segundo elemento será el planteamiento. El planteamiento ya lo describimos dentro de este video. Y también incluirás el desarrollo. Dentro del desarrollo vas a utilizar algunas hojas milimétricas para graficar la recta de la ecuación que obtuvimos. El último elemento que vas a incluir dentro de tu proyecto será la sección de la comprobación de la pendiente. Esta parte también ya la explicamos dentro de este video, donde calculamos o comprobamos el valor de la pendiente utilizando cualquier par de coordenadas que obtuvimos en la ecuación general. Entonces recuerda, dentro de tu proyecto final o proyecto integrador vas a incluir la portada, el planteamiento, desarrollo y por último la comprobación de la pendiente. Todas estas partes ya las explicamos dentro de este video.